está almorzando, no sé lo que está haciendo usted, y está haciendo alguna tarea, atienda bien lo que dice el Señor, porque quizás, para algunas personas, quizás es el último día, por ahí tiene que gastar, no sé, pero no diga después, Dios no me habló. Con ustedes la palabra del Señor a través de Carlos Facundo. Amén. Amén, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a ir directamente a la Escritura en el Nuevo Testamento. Primeramente vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 11, verso 29. Mateo capítulo 11, verso 29 dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora nos vamos al libro de Jeremías capítulo 2, verso 13 en adelante. Jeremías capítulo 2, verso 13 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Esta es la Escritura, hasta ahí vamos a leer. Hay mucho más, obviamente, que usted puede leer en su casa. Es una palabra, la palabra en sí, aquellos que están un poco perdidos, está en Jeremías capítulo 2, Jeremías capítulo 2, repito, verso 13 en adelante. Así que este libro, el libro de Jeremías, es un libro muy particular. Si ustedes podemos ver todo lo que le sucedió, él vivió en un tiempo muy especial en el cual el pueblo de Israel, en especial el pueblo de Judá, había caído en la idolatría, en el paganismo, adorando a otros dioses, a otras deidades. No que haya muchos dioses, sino que eran deidades con D pequeña, eran justamente poner la confianza en lo que hacían las naciones que estaban alrededor de la tierra de Israel, de la tierra de Judá, y que prácticamente estaban haciendo lo mismo. Jeremías fue levantado por el Señor. Él era un sacerdote, hijo de sacerdote. Él vivía en una ciudad, un pueblo muy cerquita de Jerusalén, en Anatot, y Dios, cuando lo llamó, le reveló a sí mismo como el profeta para las naciones. Dios, cuando se reveló de esa manera, le estaba diciendo que su palabra no solamente tendría que ser oída en Israel, sino por el cumplimiento de las profecías bíblicas hasta los extremos de la tierra. Y esa palabra justamente se viene a cumplir en este día, ya que nosotros podemos recordar, leer y entender y aplicar estas escrituras que se escribieron, que fueron dadas 600 años aproximadamente antes del Señor Jesucristo, de la vida del Señor aquí en la tierra. Por lo tanto, Dios le estaba mandando que vaya y que predique, que lleve esa espada, porque la clase sacerdotal, aquellos ministros, aquellos siervos, aquellos pastores que habían sido encomendados para enseñar la verdad y para dividir justamente las aguas y advertir al pueblo de lo que estaba sucediendo,
no lo estaban haciendo, no estaban mostrando la verdad. En aquel tiempo, en la dispensación de la ley, tenían que cumplir la ley. Y en los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, Dios nos enseña que no podemos tener otras deidades, y eso justamente está hoy justamente también lo tenemos que cumplir nosotros. En aquel tiempo los dioses ajenos eran estatuillas, eran de barro, eran de metal justamente, y era lo que Israel, el pueblo judío, estaba haciendo, adorando a dioses ajenos, lo cual estaba prohibido dentro de la ley de Moisés. Por lo tanto, Dios levanta a este siervo, y Jeremías ha de padecer mucho, ha de sufrir por cuanto el mensaje que él enviaba, el mensaje que él hablaba, no era recibido y era rechazado reiterativamente. Por eso Dios siempre estaba con él, consolándolo, dándole más palabra y siempre haciéndole ver que su palabra no se dirigía también a un futuro lejano, sino al tiempo en el cual estaba viviendo. Todo lo que él profetizaba, lo que él estaba diciendo a la clase dirigencial, a los reyes, su injusticia, que iban a ser llevados cautivos en esa época si no se arrepentían, se cumplió al pie de la letra. Por lo tanto, sufrió mucho Jeremías, y podemos ver eso a lo largo de este libro de Jeremías y otros más, como Lamentaciones, en el cual el profeta de Dios llora, gime delante de la presencia del Dios Todopoderoso para que esto no suceda, ya que él entendía, ya que él asumía el papel de profeta y sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, hoy en día es lo que sucede con los siervos verdaderos del Señor, sabiendo que viene destrucción grande y terrible para todos los moradores de la tierra. Esto es muy lamentable y es muy doloroso saberlo realmente. Por eso hay que interceder, hay que pedir misericordia al Padre, aun cuando estas cosas ya están decretadas. Hay que pedir misericordia para el pueblo del Señor, para que pueda escapar a tiempo. Por eso se está predicando la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Esta es la escritura del Señor. El profeta Jeremías sufrió mucho, así lo están haciendo también a lo largo y ancho del globo terráqueo los verdaderos siervos del Señor. Profeta es aquel que habla la verdad, aquel que habla palabra de Dios, aquel que transmite el mensaje. Ese es llamado profeta de Dios. Jeremías sufrió, él tuvo que dejar su herencia, su casa, por causa de la palabra del Señor. A él se le dijo que no podía predicar más, por ejemplo, en el templo. Por lo tanto, él utilizó a una persona, él escribía el mensaje y lo transmitía de esa manera. Y eso sucederá dentro de muy poquito. Justamente se instaurará el gobierno mundial de la bestia y se prohibirá llevar la palabra del Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero para aquel tiempo ya la iglesia del Cordero, la iglesia que se ha preparado, no estará en la tierra. Por lo tanto, es necesario que hoy se levante todas aquellas personas que tienen el Espíritu del Señor para proclamar la verdad a tiempo, como le estoy hablando, porque hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de misericordia. Hoy podemos clamar al trono de gracia y ser escuchados por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Padre Celestial. Y esta escritura se refiere también a nosotros, está relacionada con el tiempo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 9, la palabra de Dios dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Gloria a Dios, hasta ahí. El Señor nos está diciendo que existe, como por así decirlo, una ley de repetición histórica. ¿Y por qué? Porque entendiendo que el hombre en su naturaleza carnal y caída, desde Adán hasta nuestros días, siempre, si analizamos los hechos del hombre según la historia, lo que busca es el poder, lo que busca es tomar dominio y control sobre otras personas a través de la guerra, a través del poder que le ha sido otorgado.
y Dios no está amparando esta forma de vivir aquí en la tierra, de ser que uno sojuzgue a otra persona. Por lo tanto, Dios ha mandado a siervos de Dios para explicarle de qué manera tienen que hablar, de qué manera tienen que moverse a la luz de la palabra de Dios y agradar al Señor, porque hay consecuencias cuando no hacemos la voluntad de Dios y andamos en la justicia que a Él le agrada. Por lo tanto, lo que sucedió en la antigüedad con otros pueblos, hoy ya no es futuro, hoy es presente y se ha de repetir. Por eso la Escritura nos dice que es lo que ha sido hecho, lo mismo que será. Y hoy estamos viviendo nuevamente la época en la cual Jeremías se encontraba, y aún peor puedo decir, porque la apostasía reinante, la idolatría pagana, ya no tiene que ver con las estatuillas de terracota, sino con el amor a cosas materiales que uno puede albergar en el corazón de carne caído de un hombre que no ha sido regenerado, que no ha sido lavado por la sangre del Cordero. Dios tiene misericordia de todas las generaciones, de todas las dispensaciones, y por eso ha enviado la palabra, ha enviado el mensaje de salvación. A través de esta palabra, Dios está diciendo y está aclarando y está resumiendo que dos males ha hecho mi pueblo. Dios está resumiendo en síntesis qué es lo que sucedía en la época de Jeremías. Cuando se está refiriendo al pueblo del Señor, se está refiriendo a aquellos que en algún momento han aceptado a Jesucristo de Nazaret como su Señor y Salvador, pero que hicieron lo siguiente: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta es una escritura, es un mensaje que se dirige a todas aquellas personas que se han apartado del Señor, que se han alejado, que ha pasado el tiempo ya, puede ser varios años, pueden ser décadas o pueden ser semanas quizás, que tú decidiste de dejar de orar, de buscar la presencia del Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Dios todavía te considera parte del pueblo de Él, su pueblo. El primer mal es justamente dejar al Señor. Personas que pueden congregarse, que pueden estar ahí estando sentadas en las bancas, pero su corazón no se encuentra en la presencia del Dios vivo. Es para ti este mensaje también, por la misericordia de Dios. Dejar al Señor es lo peor que puede hacer una persona una vez que le hemos conocido. En el nombre de Jesús de Nazaret, santo es el Señor. El Señor está mirando el pueblo. La relación se había quebrado, se había partido. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiando en otros dioses, estaban confiando en otras deidades, en otras cosas. Hoy pasa absolutamente lo mismo. Yo la otra vez hace como varios años estaba leyendo un artículo en el cual decía que Israel en la época, por ejemplo, de Jeremías, en la época en la cual ellos fueron llevados cautivos, se quemaron todas esas ciudades por Nabucodonosor y encontraron, de esa manera perduró en el tiempo las estatuillas que ellos tenían, ya que de esa manera el barro se afirmó y quedaron más endurecidas, y llegaron hasta esta época y los arqueólogos pudieron sacarla a la luz, a estatuillas la cual representaban a Baal, Moloch, Abel, Astarte y otras deidades, y son las que tenían en su posesión familiar en sus casas los judíos. Y también encontraron algunas inscripciones que decía, por ejemplo, un documento se firmaba de la siguiente manera: por Baal y por Jehová. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en aquel momento las personas no era que habían dejado a Jehová, sino que seguían confiando, pero mantenían también una convicción, un amor en estas otras deidades, las cuales adoraban también. O sea que había como un sincretismo religioso en el cual se ponía la religión imperante de las naciones
que circundaban a Jerusalén, a Israel, y se las tomaba como propias. Y eso estaba prohibido dentro de la ley, y estaba muy mal, porque sabemos que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y eso es lo que sigue sucediendo en el aspecto espiritual en nuestra vida hoy. No está en primer lugar el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo de Dios. Hay dioses ajenos, hay otras deidades, las cuales pueden ser, por ejemplo, el amor al dinero, las cuales pueden ser el odio, el rencor, mantenerlo perpetuamente en nuestro corazón, y se convierten en ídolos, porque una y otra vez vuelven a la memoria y se lo pone en primer lugar cada día de nuestra vida. Por lo tanto, esas son las deidades que Dios no ampara, justamente. Por eso esa es una de las formas de las cuales nosotros en el día de hoy podemos estar alejados de la presencia de Dios, por más que tú ocupes una banca dentro de tu congregación local, en el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Y también es un mensaje de misericordia para aquellos que se han apartado y dicen: ya yo estoy perdido, han pasado tantos años, Dios ni se debe acordar de mí. Eso es mentira. Dios está dándote una oportunidad, y a todos nos da una oportunidad. Son días de misericordia, días de gracia que han de finalizar. Eso es lo que tenemos que entender, que no siempre va a ser así por la eternidad. Dios va a dar un pago, un castigo, una recompensa inclusive para aquellos que hayan buscado su presencia y se hayan mantenido fieles hasta el fin de sus días. Pero es palabra para aquellos que puedan recibirlo por la fe, porque si no, no ha de pasar absolutamente nada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Santo es el Señor. Y la Escritura nos habla y nos dice: y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Las cisternas son los lugares, los recipientes en los cuales se albergaba el agua, se lo depositaba, se lo llenaba justamente con agua para abastecerse. Si nosotros recordamos y entendemos que la posición geográfica en la cual se encuentra el Estado judío hoy es desértico, el elemento agua es fundamental, es principal. Por lo tanto, en aquella época era mucho más, y se cavaban cisternas en la piedra caliza, en esa piedra tan dura. Ellos trabajaban y hacían agujeros, hacían justamente un recipiente, un cuadrado en el cual guardaban este elemento básico y vital de la vida, el cual es el agua. Eso es lo que está diciendo el Señor, que esas personas se habían afanado tanto en hacer su propia voluntad y no la voluntad de Jehová de los ejércitos, la cual estaba estipulada a través de la ley. Y hoy pasa absolutamente igual. Hay personas que están cavando cisternas, pero que están rotas, que no han de poder retener agua. El agua, para nosotros los cristianos, es justamente Jesús de Nazaret, es justamente el dador de la vida. Por eso el Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. Pero esto es para aquel que va a Jesús, aquel que, por más que tenga problemas y dificultades, se humilla delante de su presencia, y esa alma que está sedienta, esa alma que está seca, puede ser refrigerada, puede ser llena de esa agua, y esa agua no se le va a quitar jamás, porque Dios es fuente de agua de vida eterna. Gloria al Señor. Entonces el pueblo de Israel en aquella época había dejado a Jehová, estaba haciendo su propia, entre comillas, religión, su propia forma de adorar. Aun cuando los judíos iban al templo, ofrecían sus sacrificios, pero también ofrecían sacrificios a Baal y a Asera y a Moloch, justamente los niños pequeños, cosa que era algo aberrante. Hoy pasa absolutamente igual. Hoy hay una generación la cual está matando a los niños dentro de su vientre y no le está dando la oportunidad de vivir a través del aborto. Se está cometiendo este gran pecado, el cual Dios no le agrada justamente, y es muy condenable. Por eso Dios está llamando al arrepentimiento, a que se vuelvan íntegramente al Señor. Aquellas personas que aman al Señor no han de hacer justamente esas actividades depravantes y tienen que volverse al Señor. Es un llamado de misericordia para que encuentren aguas
aguas de vida, aguas realmente que fluyen debajo del trono de gracia, de misericordia. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Tendríamos que decir también que esas cisternas están rotas. El confiar nosotros en nuestro propio yo soy inteligente, yo tengo un buen trabajo, un buen pasar, a mí no me hablen de Dios porque yo realmente no creo, después de esta vida no existe más nada. Y bueno, pensar de esa manera es un error, porque la forma en la cual tú puedas estar viviendo no ha de continuarse o perpetuarse. Dios ha establecido que el pecado no puede durar para toda la eternidad, al contrario, Él le pone límite y lo juzga al pecado. Por eso tenemos que nosotros volvernos y entender que el tiempo es un tiempo de misericordia, no es tiempo de andar a la ligera, de jugar a la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso no confíes en tu propia fuerza, porque la Escritura nos dice, recuerdo la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Así dice la Escritura. Oh, gloria a Dios. Es así, hermano. Por lo tanto, tenemos que dejar toda aquella confianza depositada inclusive en nosotros mismos, nuestra fuerza, en lo que has podido conseguir, nuestro intelecto, nuestra sabiduría, en el nombre de Jesús, y confiar en el dador de la vida y humillarnos delante de la presencia de Dios para alcanzar misericordia, porque son tiempos malos, son tiempos peligrosos, dice el Señor. La Escritura nos habla y nos dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Santo es el Señor. Todos, en alguna forma, somos esclavos y somos siervos. Somos esclavos y somos siervos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que decidimos a quién vamos a servir. En el nombre de Jesús, por elección propia, por el libre albedrío. El Señor nos dijo que nosotros somos esclavos de Él. Y somos siervos del Señor. Cuando venimos a sus pies le aceptamos y seguimos caminando en ese camino que es estrecho, angosto, pero que conduce a la vida eterna. Pero hay una multitud que se dirige a la condenación eterna. Van camino al Seol, van camino a un camino de infierno. Y justamente eso es lo que estamos advirtiendo, para que cambien ese rumbo, para que se vuelvan al Señor. No importa el tiempo que haya pasado, no importa el pecado que has cometido, la maldad de tu corazón. Dios quiere limpiar tu corazón, Dios quiere hacerte una nueva criatura, un hijo nuevo, una hija nueva, en el nombre de Jesús. Pero tienes tú que poner de tu parte, porque si no, no tienes fe, quiere decir, ese proceder en tu propia vida. Israel, Dios lo había libertado de Egipto, Dios lo había libertado de toda opresión. No era siervo, no era esclavo, pero por su conducta, por su inmoralidad, por su injusticia, estaba siendo esclavo del pecado. Hoy pasa lo mismo. Aquellos que andan en la liviandad de la carne, andan en la liviandad de la adoración santa y sin mácula delante del Señor, Dios Todopoderoso, metiendo en la iglesia del Señor Jesucristo cosas que no están, coreografías del diablo, de música satánica que se escucha en el mundo, las pantominas y cuántas cosas del diablo como el hip hop, reggaetón y toda esa música que algunos dicen es para atraer a los jóvenes, pero cuando viene a la iglesia se comporta peor que un mundano. O sea, ¿qué es eso? ¿Dónde está en la Escritura? Son esclavos por seguir los deseos de su propio corazón, no regenerado. En el nombre de Jesús recibe esta Escritura. Por eso el Señor está mandando, está diciendo que si el Señor te ha hecho libre, no tenemos que volver otra vez a los deseos de la carne. Sabemos que la carne y el espíritu se oponen entre sí, pero nosotros tenemos que darle muerte y luchar en contra de ella. ¿Cómo se hace? A través de la íntima comunión con el Señor, a través del ayuno y de la oración. ¿Cuánto hace que tú no ayunas? ¿Cuánto fue la última vez que ayunaste para el Dios Todopoderoso? En el nombre del Señor. Por eso, un cristiano inclusive puede, al fin y al cabo, estar esclavizado por las obras de tinieblas de maldad, en el nombre de Jesús, y ser presa de un poder que es el poder diabólico de Satanás. Por eso dice la Escritura, los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra.
A Satanás se lo tipifica en la Escritura como león rugiente que anda buscando a personas a quien devorar. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy alerta. Si anda buscando personas a quien devorar, es porque su trabajo es de maldad y él quiere llevarte a la perdición, él quiere llevarte al confinamiento eterno. Justamente te da por un lado un poco de placer, un poco de riqueza, un poco de yo, y te saca, si mueres en esa condición, la oportunidad de vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, son estos emisarios del diablo, son los cachorros del león, los cuales hoy en día rugen y pueden hacerlo en tu interior si le has dado cabida, si le has dado oportunidad. Por eso se puede dejar ver en ti palabras de tristeza, malos pensamientos, no puedes dormir, puede ser quizás, y ahí se encuentran justamente estos espíritus inmundos que rugen en las personas que se han apartado del Señor, porque ellos también hablan a través, no de voz humana, justamente porque el león no puede hablar, pero sí tiene personas totalmente demoníacas que van a explicar, van a enseñar doctrinas erróneas, tal es por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de creer que yo soy Dios. Eso es lo que se está predicando en las megas iglesias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso tenemos que abrir bien los ojos y advertir al pueblo del Señor que los demonios están haciendo su trabajo, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro, porque hay un poder superior, el cual Dios ha dado a la iglesia para romper todo yugo del enemigo y para que pueda ser libertado el pueblo del Señor. En el nombre de Jesús. Dice la Escritura: asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. Muchos se pueden sentir de esta manera. Aquellos que se han alejado del Dios Todopoderoso pueden sentir asolamiento en su interior, pueden sentirse depresivos, pueden sentirse que no valen nada, pueden sentirse como que hubo un incendio, cenizas han quedado en su vida y no pueden recomponerla por problemas que han tenido. Justamente es la obra de Satanás, el diablo, de destruir la vida de las personas, de las familias. Pero hay misericordia y hay esperanza si tú confías en el Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. Santo es el Señor. Esas ciudades estaban sin morador. Así muchos también se pueden sentir vacíos existencialmente, sin tener motivo por el cual vivir. En el nombre de Jesús que yo te pido y yo te mando, en el nombre de Jesús, que te levantes en el Espíritu, que te levantes para buscar al Dios Todopoderoso, porque de Él mana la vida y de Él mana esa fuente de ríos de aguas de vida, dice la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, Santo de Dios, aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. Cuando nosotros estamos en el mundo, recibimos duros golpes de parte de Satanás y de sus emisarios y del mundo, el cual no tiene misericordia, porque dice la Escritura que a ninguno de ellos abre la celda. Satanás no tiene absolutamente nada de misericordia. Por eso es un error confiar en los hombres cuando los hombres están apartados de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que usar el discernimiento a través del Espíritu Santo de Dios. Muchas personas han recibido duros golpes, capaz que su familia se le ha destruido, se fue de su mujer, o al revés ha sucedido un hijo, pero hay misericordia y hay esperanza. Son duros golpes que recibe la persona cuando está justamente en el mundo, pero Dios está llamando a todos. Él te considera todavía Israel, el Israel espiritual, porque un día Él sabe que hiciste un convenio, un trato, Él sabe la hora, Él sabe el día que tú le abriste la puerta de tu corazón, pero por causa de tu corazón caído todavía te fuiste al mundo, te has apartado. Por eso la misericordia de Dios de traerte hoy al encuentro de tu Señor en el nombre de Jesús. Por eso la Escritura nos dice: ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? El Dios Todopoderoso te está haciendo una pregunta, te está diciendo: ¿no fue porque tú decidiste? Nosotros
cometemos actos y esos actos traen consecuencias. La consecuencia justamente es el haber dejado a Jehová nuestro Dios. Cuando nosotros dejamos a Jehová nuestro Dios, ponemos la confianza en nosotros, vuelvo a repetir, y creemos que nos va a ir bien, pero nos va mal realmente. Entonces nosotros tenemos que reconocer, tenemos que responderle al Señor. Sí, Señor, le tenemos que decir, me ha ido mal porque me separé de ti, porque no busqué tu presencia en el momento difícil y mi vida se fue al tacho de basura y hoy estoy en este pecado, hoy estoy en esta inmundicia, estoy en esta inmoralidad, mi vida está así y nosotros tenemos que reconocerlo en el nombre de Jesús, a través de nuestras palabras. Santo es el Señor, porque Dios, Él nos quiere conducir en el camino, y ese camino tiene un nombre, es Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, si te has separado de Jesús, vuelve ahora, hijo mío, vuelve ahora, hija mía, en el nombre de Jesús, te dice el Señor. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? El Señor está diciendo que también existe otro camino, pero un camino ancho, el cual conduce a la perdición, a una perdición no momentánea, sino, esto es lo peor de todo, es una perdición eterna, de la cual las personas no se ponen a reflexionar, no se ponen a pensar, justamente porque dicen, no, el Evangelio es todo lo bueno, y la parte del infierno, bueno, nosotros estamos exentos, y las personas dicen, no existe el infierno es aquí en la tierra, y si existe un infierno voy a poder continuar con mis acciones allí en el otro mundo, va a haber mujeres, va a haber alcohol y cosas así, la cual está tan lejos de la realidad, y la realidad es que por día mueren cientos de miles de personas, y la mayoría de ellas va a este lugar del cual lamentablemente ya no se puede salir. Por lo tanto, es la palabra misericordiosa del Señor de que dejes el camino el cual conduce a Egipto, conduce a Siria, conduce nuevamente a la cautividad. Por eso el Señor te está llamando, te está diciendo, vuelve a mí, hijo mío, cuéntame lo que te pasa, dime lo que te sucede. ¿No te acarrió esto el haber dejado mi camino? En el nombre de Jesús. En aquella época la clase dirigencial, el rey de Judá confiaba en Egipto, confiaba en Asiria, y tenían poco las palabras de Jeremías, el profeta de Dios, el cual le decía que Nabucodonosor tomaría la ciudad, por más que le gustase o no le gustase, y que ellos tenían que rendirse delante de Nabucodonosor en el nombre de Jesús. Más por confiar en Egipto no oyeron a Jeremías y lo aprisionaron, lo pusieron también en una cisterna, justamente casi a punto de morir el profeta de Dios, y no confiaron en el Señor Dios Todopoderoso que le estaba hablando, porque estaba escuchando a la multitud de profetas de Baal, estaba escuchando a la multitud de profetas de Acera, de Astarte, de Moloc, porque a ellos realmente rendían sacrificios, y era en esos dioses en los cuales confiaban, porque ahí estaba su corazón, ahí en esa riqueza, ahí estaba el corazón de carne. En el nombre de Jesús de Nazaret, santo es el Señor Jesús. Por lo tanto, dice la Escritura, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Es por nuestros propios actos y nuestros hechos, los cuales nosotros hacemos, que nos viene mal a nuestra propia vida, y tenemos que a veces ya dejar de echar la culpa al diablo si somos cristianos, decir no, que el diablo me tentó, que el diablo hizo esto. Somos nosotros básicamente los que tenemos el poder de elección y de ejecutar la voluntad de Dios o ir tras los deseos vanos de nuestro corazón caído, al cual tenemos que darle muerte en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, es esa maldad y es esa rebeldía. La rebeldía es no querer oír la palabra del Señor y querer hacer nuestra voluntad, así como le sucedió a Satanás.
a ese ángel bonito que era el protector justamente del lugar santo, Dios lo tuvo que echar por tierra porque se enalteció el corazón de ese ángel y vino a ser el opositor de toda rectitud, vino a ser el opositor, el diablo, la serpiente antigua y Satanás. Y eso es lo que trata de hacer el enemigo en todas las personas, en todos los creyentes, de que no haya humildad, porque esa es la primera condición para que nosotros vayamos a los pies del Señor Jesucristo, tener humildad para escuchar sus sabios mandamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y es así como nos dice la palabra del Señor nos dice: sabe pues y ve cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Es amargo y es muy malo dejar a Dios, es muy amargo. A través del Espíritu Santo de Dios, aquellos que puedan escuchar esta palabra y se dejen guiar por el Espíritu de Dios en su conciencia, pueden sentir qué amargo es el haber dejado a Dios. Esa amargura es una amargura que no se puede experimentar con nada del mundo. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le estaba diciendo pocas horas antes de morir que él tenía que ser traspasado, que él iba a morir justamente, y que Pedro le reconvino, le dijo: no, Señor, esto no te acontezca, mi vida pondré por ti? Y el Señor, viéndolo casi como riéndose, le dijo: ¿tú, tu vida vas a poner por mí? ¿Tú me vas a negar 3 veces? Y él no lo creía, pero sí lo negó siendo un testigo presencial del Señor, aun cuando no estaba quizás convertido al 100%, lo negó. Pero dice la Escritura que fue afuera del patio justamente y lloró amargamente. Hay muchos ahora que han dejado al Señor y que es la oportunidad de que puedan llorar amargamente para pedirle perdón, para pedir misericordia al Señor, porque es de esa manera, de esa forma en la cual uno se puede arrepentir, y son lágrimas que lavan el alma en el nombre de Jesús. Así como le sucedió a Pedro, hay muchos que están en esta amargura y en esta maldad por haber dejado al Señor. Oh, en el nombre de Jesús, y faltar mi temor en ti. ¿Y qué es el temor? El temor justamente se revela cuando nosotros somos regenerados, nuestro espíritu es hecho nuevo, dice la Escritura del Señor. Ahí está operando el Espíritu Santo de Dios. Y la conciencia, en la conciencia justamente que donde pertenece el Espíritu, es la cual nos indica lo bueno de lo malo, es lo que nos enseña cuál es la voluntad del Señor y cuál no. Es como una voz apacible en nuestro interior. Pero por causa de que nosotros no queremos hacer la voluntad del Señor, la conciencia se va, entre comillas, endureciendo, y como que su voz no la podemos oír ya. Pero esa conciencia es donde es el temor de Dios. Cuando estamos hablando, cuando estamos nosotros haciendo ciertas cosas que no agradan al Señor, la conciencia ahí está diciendo: no, eso está mal, hijo mío, eso está mal, eso no me agrada. Por lo tanto, ahí está el temor de Dios cuando nosotros vamos y pedimos perdón al Señor. La Iglesia de Cristo tiene que lavar sus ropas y sus vestidos en cada momento, cada día, todos los días, por la falta de fe, por el orgullo y por tantas cosas. Santo es el Señor, porque si no, se enredará en las cosas del mundo, trayéndola a los atrios del Señor. Y ahí nosotros podemos ver la falta de temor, justamente, en el pueblo cristiano evangélico que un día aceptó al Señor Jesucristo de Nazaret. Santo es el Señor. Por eso no tiene que faltar el temor en ti, porque desde muy atrás rompiste tu yugo, dice la Escritura, y tus ataduras, y dijiste: no serviré. Ese yugo es el yugo del cual nos está hablando la Escritura en el capítulo 9, donde hemos estado leyendo al comienzo, en el libro de Mateo, en el cual el Señor nos dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En el nombre de Jesús, cuando nosotros tenemos ese pacto personal con el Señor, el yugo justamente son los mandamientos de la vida cristiana, la cual el Señor nos está enseñando. Pero ese yugo, el Señor sabe que se rompió, y se rompió hace ya mucho tiempo. Pero eso no es obstáculo para que venga a Jesús de Nazaret en el día de hoy. Hoy el Señor quiere que le sirvas. Muchos no quieren servir al Señor,
y no le han de conocer. A través del servicio cristiano desinteresado, nosotros conocemos al Señor Jesucristo, porque Él nos enseñó, Él nos dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dice la Escritura del Señor. Por lo tanto, cuando estamos visitando a un enfermo, a aquel que está en la cárcel, a aquel que no tiene que vestir, si le damos aunque sea una ropa, un abrigo, una palabra, estamos sirviendo al Señor. Y solamente podrán conocer esa misericordia, ese amor, aquellos que le están sirviendo, porque de otra manera no podrá ser así. Por eso el Señor quiere que le sirvas y que dejes de negarte a ti mismo. Esta es la Escritura. Vamos a terminar porque hay llamados, pero también hay una oración para hacer, que es muy importante. Aquellos que han sentido la palabra del Señor, quiero que hagan conmigo una oración. Inclina tu cabeza ahí donde estás y di conmigo: Padre amado, Dios santo, en el nombre de Jesús, Señor, yo he escuchado tu palabra, Señor, he escuchado esta palabra, mi Dios, y me doy cuenta que me he alejado de ti, Señor. Por eso yo vengo humildemente, Padre, a pedirte perdón por mis pecados, Señor, a pedirte perdón, Señor, que me restituyas delante de tu presencia, Señor, que me laves con esa sangre que justamente ha sido sacrificada por mí, Señor, para experimentar vida eterna, Padre. Por eso te pido perdón. Ahora, con tus propias palabras, tú puedes hablar con tu Señor, tú puedes expresarle cómo te sientes, lo que te ha pasado en el mundo, y puedes volver a los pies del Señor Jesús de Nazaret, porque hay misericordia todavía, un poquito más de misericordia hay todavía, hasta que venga el destructor, hasta que venga el devorador, hasta que venga el desolador, dice el Señor. Por lo tanto, ahora aprovecha el tiempo y habla con tus propias palabras, exprésale lo que te está sucediendo y pide misericordia. Deja ya de lado el orgullo y decir: no serviré al Señor. Ahora es el tiempo, este es el momento que ha determinado el Señor. Oh, santo es el Señor. Deja de confiar en tus propias fuerzas, deja de confiar en ti mismo, porque esos son cisternas rotas que no retienen agua. En el nombre de Jesús, Padre amado, Dios santo, te damos gracias, Señor, por esta Escritura, y te pido que me laves, Señor, con esa sangre, con la sangre del Cordero de Jesús de Nazaret, y que me limpies de todo pecado y que me des una conciencia limpia, Señor. Gracias, eterno Rey, gracias, Santo. Prometo seguirte, Señor, hasta el fin de los días, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra y sabemos